¿Qué tal? Buena tarde a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra última conferencia del programa Pharma Innovation and Trends del día de hoy, que se está realizando en el marco del Foro Innovación 2021. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por brindarnos de su tiempo. En este momento vamos a dar inicio con la conferencia Tecnologías avanzadas para la manufactura de productos farmacéuticos. Esta conferencia está a cargo del doctor Gerardo Calegari. Él nos acompaña el día de hoy y voy a comentarles un poco más sobre él y su experiencia antes de que demos inicio con la conferencia. Él es profesor asociado de investigación en CSOPS y en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Rutgers de New Jersey. Obtuvo su doctorado en física de la Universidad de Buenos Aires. Ha dedicado los últimos años de su carrera a desarrollar métodos para identificar tipos de falla y parámetros críticos en procesos continuos de compactación directa, así como también metodologías predictivas para obtener atributos de calidad de tabletas farmacéuticas por medio del análisis de procesos y de las propiedades de los materiales. En este contexto, ha desarrollado y aplicado técnicas para caracterizar polvos farmacéuticos, entre otros, con el fin de relacionar sus propiedades físico-químicas con productos intermedios y finales luego de ser procesados, tanto en modo batch como continuo. Dr. Calegari ha liderado varios proyectos financiados por agencias federales como la Food and Drug Administration y la National Science Foundation, así como también proyectos y actividades de transferencia con diferentes compañías. Asimismo, ha organizado y participado en cursos sobre manufactura avanzada de productos farmacéuticos para personal especializado en la industria farmacéutica y para la agencia controladora FDA. Muchas gracias a todos por acompañarnos, en especial al doctor Gerardo Calegari. Yo, pues aquí se los presento, se los dejo para que puedan dar inicio con la conferencia y muchas gracias por su tiempo de acompañarnos en esta actividad. Gracias, Sofía, por la introducción. Muchas gracias a Hexpo por invitarme a dar esta charla. En este momento se puede ver o no mi screen. No, le solicitaría si la puede volver a compartir. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora lo logramos ver. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como decía Sofía, la charla va a ser sobre tecnologías avanzadas para la manufactura de productos farmacéuticos. En principio vamos a hablar brevemente sobre qué son las manufacturas farmacéuticas avanzadas, pero me voy a detener básicamente en la manufactura continua de dosis orales, donde vamos a digamos, describir un poco qué son y cómo se producen, cómo se entiende el proceso continuo en sólidos orales, cuál es la contribución a la manufactura continua que hizo el centro donde yo trabajo, en CSOPS, cómo se relaciona con la industria y con los agentes como el FDA, por ejemplo, y supongo que la parte tal vez más importante o que más les puede llegar a interesar es cómo se hace el desarrollo, cómo se hace la transferencia de conocimiento para entrar, para que la industria pueda implementar la manufactura continua para facilitar este proceso. Entonces, sin más, empezamos con que la manufactura avanzada de alguna manera está definida en muchos lados, en todos lados, como el uso de la tecnología innovadora para mejorar los productos o los procesos. Entonces, como pueden ver, el punto está siendo enfocado en la calidad del producto y en la calidad del proceso y no en la parte económica. Sin embargo, a pesar de que los fines, el principal fin es el de incrementar la calidad del producto, por supuesto, como los otros fines son de incrementar la productividad, incrementar la respuesta del mercado, reducir el tiempo de mercado y reducir los inventarios, también afecta, por supuesto, el proceso económico y hace que el innovar y mejorar los procesos de esta manera con manufactura avanzada hace que el proceso sea mucho más eficiente y económico. Esto está en el marco también, se lleva muy bien con lo que se denominó la cuarta revolución industrial,
que fue un término acuñado por estrategas de alta tecnología en el gobierno alemán en el año de 2013, pero que fue mundialmente conocido a partir del lanzamiento como tema principal de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos en el año 2016. El mundo lo adoptó inmediatamente. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, es la automatización de la manufactura tradicional. Y entonces la idea es intercomunicar todas las máquinas que están en un sistema productivo, toda la planta entera, y de forma de controlar mucho más eficientemente todo el proceso y por lo tanto el producto final. Por supuesto que lo que acabo de describir es va exactamente en línea con lo que dijimos anteriormente de la manufactura avanzada. Entonces, las dos cosas van juntas de la mano y, en definitiva, para la salud pública la importancia que tiene esto es que permite escalar rápidamente las capacidades de manufactura, acelerar el desarrollo de nuevas terapias y al mismo tiempo, en paralelo, acorta las cadenas de suministro. Y eso permite que se incremente la resiliencia de la producción. Si ocurren problemas como los que ocurrieron en los últimos 2 años con el COVID y se cortan las cadenas de suministro, el que la industria haya pasado a realizar toda su manufactura en forma de manufactura avanzada, se promovería, digamos, un incremento en que la producción sea mucho más resiliente. Esto está reconocido en el sitio web del FDA, la Food and Drug Administration. La pregunta que viene ahora es cómo se hace para implementar, o qué es lo que se necesita para implementar la manufactura farmacéutica avanzada. En primer lugar, se necesita tener un conocimiento de los procesos, que es lo que ven en la parte, digamos, de la derecha del cuadro. Por otro lado, se necesita desarrollar herramientas con esos conocimientos que permitan implementar estos procesos y de alguna manera, digamos, incrementar el control de la calidad. El conocimiento se tiene que efectuar en qué áreas. Bueno, acá están determinadas las 5 áreas: la caracterización de los materiales, modelar los procesos, producir sensores que puedan controlar o puedan primero monitorear y después controlar los procesos, hacer un control de procesos y finalmente integrar. Todo esto, estas 5 áreas de conocimiento que se tienen que desarrollar, es para cada una de las plataformas de manufactura avanzada, en particular las de manufactura continua. ¿Y cuáles son esas plataformas? Esas plataformas son las que están detalladas a continuación. Las dosis de sólidas orales es de la que voy a hablar yo como ejemplo de la implementación de cada una de estas tecnologías, pero las otras, bueno, por supuesto que existen también, pero la que está más desarrollada actualmente es la de dosis de sólidas orales. Como ven acá, en verde le puse a esa y a la que le sigue, las sustancias activas, que la tecnología está madura. La manufactura aditiva es la última, está en amarillo, porque la tecnología está en desarrollo, y las inyectables y moléculas biológicas, a las que vienen un poquitito más atrás, la tecnología aún está en desarrollo y se puede denominar tecnologías emergentes. Actualmente, la más desarrollada, como dije, es la dosis, la de sólidos orales, que de la que voy a hablar. Entonces, ¿cuál es la aceptación regulatoria que tiene actualmente la manufactura continua de sólidos orales? Bueno, desde hace 20 años el FDA está promoviendo activamente el uso de manufacturas avanzadas, en particular la manufactura continua de sólidos orales, y está proveyendo fondos para la investigación y está incentivando a las empresas a que empiecen a producir el camino de desarrollar estas manufacturas. A lo largo de los últimos años, 6 productos fueron aprobados por el FDA en manufactura continua de sólidos orales. El primero es de la compañía Vertex, el producto se llama Orkambi, y fue aprobado en el año 2015. El segundo, Johnson & Johnson Precista, en el año 2016, y así. Bueno, la gran diferencia entre estos dos productos es que Orkambi, o cómo se fueron desarrollados,
es que Orkambi en Vertex fue desarrollado directamente desde el principio como manufactura continua. No existía el producto y se desarrolló la formulación, el producto, la droga, todo para manufactura continua. En cambio, en Precista, Johnson & Johnson ya tenía el producto Precista y si lo manufacturaba en batch, lo que se hizo fue una conversión de batch a continuo. Es un proceso completamente diferente y se tuvo que mandar todo para ser aceptado por el FDA, todo el nuevo proceso, cómo se estaba manifestando, cómo fue desarrollado. En ese segundo proyecto, en el de Precista, con Johnson & Johnson fue que CISOP estuvo participando. O sea, nosotros participamos en el desarrollo junto con ellos. Por supuesto que nosotros no hicimos la formulación, sino que nosotros vamos a ver ahora más adelante cómo ayudamos a que se desarrollara o a que se aprobara, digamos, o ayudarlo a Johnson & Johnson a hacer el filing, lo que se llama el filing para que lo aprobara el FDA. El FDA está liderando toda esta propuesta, pero por supuesto que las otras agencias acompañan. En Europa, en Japón, también se están recomendando la implementación, y en China, todos los entes regulatorios de China también están impulsando a que las empresas empiecen a implementar manufactura continua. El caso de Precista, que es el que más conozco porque es el que estuvimos trabajando nosotros, ha sido aprobado ya en 12 países. Por último, destacar que el tema de manufactura continua fue seleccionado como un tema, como el tema principal, el tema a desarrollar la guía en el año 2019 por el ICH, por el International Council of Harmonization, y la guía fue lanzada hace unos pocos meses, en julio del año 2021, en la cual hemos ayudado a producir también. El USP, el United States Pharmacopeia, ha seleccionado la manufactura continua como una prioridad estratégica al mismo tiempo, por supuesto por toda la revolución que se está efectuando, y también estamos trabajando con ellos para ayudarlos, digamos, a ingresar en este tema. Bueno, esto es a nivel regulatorio. A nivel industrial, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se estuvo haciendo? Bueno, como ya dije inicialmente, hay 4 compañías que ya tienen productos aprobados. Por supuesto que estas 4 compañías están con otros productos ya en desarrollo. Hay otra segunda línea de compañías que desarrollaron productos internamente y que ya están mandando las primeras emisiones de estos productos, que están ahí nombradas. Y después hay otras compañías, también de primera línea, que están haciendo la transición de manufactura bacha continua con la ayuda o trabajando en conjunto con CMOs, con manufactureros por contrato. Estos CMOs, los más conocidos o los que lideran, digamos, este desarrollo son Patheon, de Thermo Fisher, Hovione y Essica. El cuello de botella en este momento son las empresas generalistas. Como ven, todas las empresas que lideran, digamos, la farmacia la industria farmacéutica a nivel mundial, están todos trabajando en esto, algunos más avanzados, otros menos avanzados. Las empresas genéricas han empezado a explorar el tema de la implementación del sistema de manufactura continua, pero todavía no tienen productos ni aprobados ni en procesos. Así que los desafíos para los próximos años son básicamente 2. El primero es hacer posible el uso de métodos avanzados en la industria genérica, y el otro, en paralelo, digamos, que se empiecen a realizar esto mismo para los países en vías de desarrollo, porque actualmente está muy desarrollado en Estados Unidos, en Europa y en algunos países como en India o en China, que se está empezando a desarrollar, pero no, hay otras zonas que no está, en los que la manufactura continua no se ha empezado a desarrollar. Entonces, esto se puede ver como una gran oportunidad para Latinoamérica, de subirse a la ola a tiempo, es decir, en los próximos 5 a 10 años estar entrando en la ola, o empezando, digamos, habiendo empezado ya a estar desarrollando la manufactura continua de sólidos, por lo menos la de sólidos orales, y por supuesto, consecuentemente, las demás. Lo que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de los productos genéricos, por lo menos en Estados Unidos, 90% de las drogas prescriptas de Estados Unidos son importadas, en este momento de la China y de la India. Pero si en Latinoamérica se sube a la ola y empieza a generar también
trabajar en la manufactura continua puede empezar a tallar también en esto. Y más del 80% de los activos farmacéuticos empleados en Estados Unidos son importados de Europa, de China, de India, etcétera, etcétera. Lo mismo, oportunidad para Latinoamérica. Bueno, todo esto fue introductorio para hablar ahora sobre los procesos de manufactura continua, que son uno de los tipos, como ya dije antes, de manufactura avanzada. Y para eso tenemos que, empezar explicando qué es la manufactura continua y cuál es la diferencia que hay con la manufactura de sólidos solares en modo batch, que es la que todo el mundo conoce, que es la que se está implementando o se fue implementando hace varias décadas en la industria farmacéutica. La principal diferencia es que en el modo batch, como todo el mundo conoce, el producto intermedio se colecta después de cada operación, es introducido a la próxima operación, pero en el medio, en el intermedio, se para la producción y tiene que ser almacenado entre operación y operación, y al mismo tiempo, como estuvo almacenado, también el producto intermedio tiene que ser examinado offline en los laboratorios. Entonces el proceso total tarda días, a veces semanas, para obtener un batch de unos cientos de kilogramos. También en el desarrollo de un método batch, la secuencia sería la siguiente. Primero se formula en laboratorio, después se desarrolla el proceso, pero a una escala laboratorio, escala de de cientos de gramos hasta el kilogramo, y también muchas veces hay feedback para la formulación y hacer cambios de la formulación. Y después viene el salto de escala. Ahora, el salto de escala es el primer salto de escala. El primer salto de escala es a la decena de kilogramos. Bueno, muchas veces cuando se hace ese salto de escala hay problemas. Se generan problemas que hay que volver hacia atrás y ver, o de cambiar la formulación, o de cambiar el desarrollo, o de cambiar el proceso en el laboratorio. Cuando ocurre esto, se para el proceso del desarrollo analítico, que generalmente se hace en paralelo con el salto de escala, y hay que volver al desarrollo del proceso en el laboratorio. Una vez que se pasa al primer salto, una vez que ya está establecido a escala de decenas de kilogramos, el proceso se pasa a la validación del proceso ya a escala de manufactura. Bueno, nuevamente, como hay otro cambio de escala y como los equipos son diferentes, puede haber problemas en este proceso, con lo cual, si hay problemas, hay que volver hacia atrás. Todo esto hace que lleve bastante tiempo, de semanas, desde meses hasta a veces algunos pocos años, en desarrollar completamente un producto en método batch. Las ventajas que tiene el método batch son la gran flexibilidad, porque los procesos son asincrónicos, y entonces si una operación se detiene por limpieza, por mantenimiento, el resto de los equipos se pueden seguir utilizando. Pero también es cierto que como desventaja tiene lo que dijimos recientemente, que la utilización de los equipos es muy baja, entonces hay un muy bajo rendimiento de la inversión del capital, porque está por mucho tiempo cada una de las unidades operativas parada. Entonces, también tiene un alto requerimiento de área de trabajo. Vamos a ver que es mucho más compacto el sistema en continuo. Por supuesto que lo que dijimos anteriormente, que el desarrollo se demora mucho tiempo porque en cada condición experimental hay que preparar un lote completo y son varios cientos de kilos cuando se llega a la manufactura final. Y el problema más importante es que los saltos de escala generalmente traen problemas y hay que volver a desarrollar etapas anteriores. Vamos a ver entonces ahora cuál es la diferencia con el proceso continuo. Acá lo que tenemos es una animación de la planta piloto que fue diseñada y fue implementada en Rutgers hace 10 años. La animación es vieja de esa época, pero van a ver también una foto de la planta actual. Lo que van a ver acá es que los materiales son introducidos continuamente ¿cómo se ve esto? Esto es una torre de 3 pisos, el piso superior es donde se inyectan los polvos, y en el medio está el mezclado y en el piso de abajo está la tableteadora. Entonces, al mismo tiempo que se van ingresando los polvos en el piso superior, el polvo va pasando al mezclador en el piso intermedio, se va mezclando, y esa mezcla va cayendo a la
tabletadora, donde se va produciendo al mismo tiempo que que va ingresando material por el piso superior, se van generando tabletas en el piso inferior. Acá tenemos la fotografía que había prometido, donde acá están los 3 pisos, se ven en este esquema a la izquierda que los alimentadores están en el piso superior, como ya se mostró en la animación, el mezclador está en el medio, la tabletadora abajo. Lo que es importante acá destacar es las diferencias y las similitudes que tiene con el proceso en batch. La tableteadora del proceso continuo y el proceso batch es exactamente la misma, no cambia el equipo. Lo que cambia es el sincronismo o asincronismo. En el caso continuo, el proceso está integrado, entonces las unidades operativas están trabajando en sincronía, con lo cual la velocidad de la tableteadora está fija, está fijada por todo el proceso, ¿sí? El material que viene entrando tiene que salir a la misma velocidad. Lo que cambia es el mezclador. El mezclador de continuo es un mezclador muy chiquitito, tiene 1 metro de largo y tiene nada más que la capacidad, digamos, que tiene, la cantidad de material que entra es de unos cientos de gramos a 1 kilogramo, 2 kilogramos. Cuando se para, si en un momento uno para el proceso y saca una fotografía y agarra el material que está dentro del mezclador, es eso. Son cientos de gramos a 1 kilogramo, como mucho 1,5 kilogramos. Eso es lo que se está mezclando en forma instantánea. ¿Cuánto tarda en mezclarse eso? Bueno, el tiempo que tarda el polvo en pasar por el mezclador, que suele ser alrededor del minuto, y a veces menos, entre 30 segundos y 1,5 minutos. Entonces, la cantidad, el material que se está mezclando en forma, digamos, al mismo tiempo es muy pequeña. Y lo que cambia más que nada es cómo entra los polvos, cómo entra al sistema, digamos, los productos de polvo, ¿no? Los ingredientes, que entran a través de alimentadores gravimétricos. Esto tiene que estar muy, muy bien controlado porque es lo que determina las concentraciones de los finales en el producto. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito más en detalle qué son los alimentadores gravimétricos y cómo funcionan, porque son de alguna manera el alma de cómo funciona el proceso continuo. Pero antes vamos a ver cuáles son las ventajas del proceso continuo. Bueno, son justamente, de alguna manera, la parte espejada de las desventajas del proceso en batch. El desarrollo se hace mucho más rápido en continuo que en batch, y el tema principal es precisamente primero porque la cantidad de material con la que se está trabajando es mucho menor, pero además porque el desarrollo se hace a la misma escala siempre. El laboratorio, la escala intermedia y la escala final, lo único que cambia en el proceso en continuo no son los equipos, como el proceso batch, sino la cantidad de tiempo por la que digamos, se está procesando el material. Si uno procesa 5 minutos, tiene 1 kilogramo. Si uno procesa 1 hora, tiene 25 o 30 kilogramos. Y si uno procesa un día, y bueno, tiene 600 o 2000 kilos o lo que sea, ¿no? Pero el proceso es exactamente el mismo. Además, el proceso es uniforme, o sea, a todo tiempo el proceso es exactamente el mismo, no hay cambios. Entonces, no hay saltos de escala y tampoco hay cambios, variaciones temporales. La utilización de los equipos es muy alta, es decir, permanentemente se puede estar produciendo. El área de trabajo es muy reducida, como acaban de ver, en 10 por 10 metros, en un tema de 10 metros cuadrados, o sea, en 3, 4, 5 metros por 5 metros, digamos 25 metros cuadrados, tenemos toda la planta. Y tenemos un mayor control de la calidad del proceso y del producto. Entonces, bueno, se pueden automatizar, digamos, todo el proceso, y se puede hacer un control de lazo cerrado, que es lo que vamos a ver en un ratito qué es lo que es. Y hay otra cosa que al final que dice el tamaño del lote flexible. Bueno, ¿en qué afecta esto? Bueno, si uno está produciendo material y de golpe, en un momento dado, detecta que hay algún problema y que algo está saliendo mal, lo que puede hacer es, sin parar la planta, puede mandar esa parte de la producción, divertirlo, digamos, mandarlo hacia otro lado y colectarlo en otro lugar para deshacerse de eso, y volver, cuando esté todo de vuelta bajo control, volver a producir material que vuelve al lote, el próximo lote, digamos. Entonces, al tener lotes flexibles, uno se puede permitir que 2, 3, 4, 5 o 10 kilogramos, lo que sea, que se haya perdido de ese material, se pierda,
no esté contemplado dentro de los batch, pero el próximo pedacito sí. Y eso tiene una gran ventaja por la gran flexibilidad que le da al proceso. Bueno, les había prometido que íbamos a hablar un poco sobre qué son los alimentadores gravimétricos y cómo funcionan. Bueno, por supuesto que la importancia que tienen principal los alimentadores gravimétricos es que son los que controlan la proporción de cada uno de los ingredientes en la formulación. Entonces, si en la formulación yo tengo 80% de un cierto excipiente y 20% de droga, bueno, voy a tener que tener un alimentador que funcione a 4 veces mayor velocidad que el otro. El del excipiente tiene que tirar el 80% mientras este está tirando el 20%, ¿no? Entonces, eso está determinado por la velocidad de flujo en cada uno de los alimentadores. Entonces, si los alimentadores, y esto es muy importante, no funcionan correctamente, hay una falta de calibración, hay una variabilidad en la operación, etc., esto causaría, o puede causar, vamos a ver cuándo no, que el producto esté fuera de especificación. Por eso es tan importante controlar bien a los alimentadores. ¿Qué es un alimentador y cómo funciona? Bueno, un alimentador es básicamente un tornillo por el cual, digamos, hay una tolva, en esa tolva está el material, el polvo, y ese polvo es arrastrado por unos tornillos, digamos, con una dosis específica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, los tornillos tienen una cierta velocidad y está controlado de alguna manera esa velocidad, cuál es la velocidad que tiene que tener para que el flujo másico sea el que uno quiere. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el alimentador está montado arriba de una balanza interna, ¿no? Eso viene todo en el equipo. Entonces lo que hace es monitorear permanentemente el peso de todo el polvo que hay adentro de la tolva. Entonces, a medida que se va emitiendo material, la cantidad el peso va bajando y va bajando en forma obviamente constante, y eso es el flujo másico, y de esa manera, digamos, se sabe cuánto es el flujo másico. Y si el flujo másico no es exactamente el que uno quiere, bueno, existe un controlador interno que va a hacer que el tornillo vaya más rápido, vaya más lento, adecuándose al flujo másico que uno quiere obtener. Bueno, esto se llama, el modo en el que está trabajando el alimentador gravimétrico, en este caso se llama modo gravimétrico. ¿Por qué? Porque está la balanza funcionando y le está diciendo al controlador lo que tiene que hacer. Bueno, cuando en un momento dado, la tolva ya no tiene más material, o tiene poco material, bueno, hay que hacer un resuplido, lo que se llama resuplido, o sea, meter otra vez material arriba en la tolva. Bueno, cuando esto ocurre, obviamente el peso va a cambiar muchísimo en poco tiempo, y entonces el tornillo se va a volver loco y va a decir, ¿qué hago ahora? ¿Vamos más rápido, más lento? No sabe qué hacer. Por eso es que en el momento que se hace el resuplido, el alimentador no puede trabajar en modo gravimétrico, sino que trabaja en modo lo que se llama volumétrico. Es decir, fija el controlador, cuando va a venir el resuplido, fija la velocidad del tornillo por un tiempo determinado, que suele ser entre 40 segundos y un minuto, mientras se produce el resuplido, y entonces en ese momento puede haber una pequeña perturbación, que ahora vamos a ver un ejemplo de esto, y a partir de que se termina el resuplido, bueno, vuelve otra vez a tener control el modo gravimétrico. Bueno, esto es una perturbación típica que puede ocurrir cuando el caudal, digamos, de un cierto material está siendo constante y de golpe se hace un resuplido. Puede subir por un determinado tiempo, en este caso es alrededor de 40 segundos a un minuto, después vuelve al estado normal, al estado anterior. Durante este tiempo que estuvo el resuplido, el material adelante del alimentador, el material tiene una composición que no es exactamente la que uno quiere. Es una composición mayor en este caso, o menor, depende de si esto es excipiente o es droga, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se controla esto? Bueno, después del alimentador, acuérdense que viene el mezclador. Si uno tiene acá curvas como estas, en donde el excipiente, digamos, tiene este tipo de variación, y la droga tiene este tipo de variación, cuando pasan por el mezclador, perdón, las curvas se aplanan muchísimo. Las variaciones que existían del alimentador se reducen muchísimo al pasar por el mezclador. ¿Por qué? Bueno, porque se mezcla justamente.
porque existe mezcla lateral. Bueno, esto está estudiado, esto se estudió, es una de las cosas que se estudió durante tanto tiempo. Y lo que se hace es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener la mezcla o el mezclador para poder aminorar las perturbaciones que vienen desde el alimentador, de forma tal de que todo el producto que sale, digamos, sea bajo especificación, o sea, que esté controlado. Bueno, eso es lo que vemos acá. En estas gráficas lo que vemos es qué pasa cuando el resuplido ocurre cuando la tolva está 20% llena, digamos, o sea, cuando está vacía un 80%, y se llena de material hasta el 80%, ¿no? De 20 a 80%. Obviamente cuando se salta, cuando se mete un montón de material de golpe, está este salto que está acá en el alimentador. Cuando esta perturbación, que es muy grande, pasa por el mezclador, se produce obviamente una baja, digamos, en la variación, como dijimos anteriormente, pero igualmente la variabilidad esta es importante. ¿Qué pasa cuando uno lo hace en lugar de a 20 a 80, de 40 a 80? Bueno, de 40 a 80 baja mucho la variabilidad, ¿sí? Y puede ser que estemos ante un caso en el cual el producto, digamos, esté bajo especificación, aún que tengamos una pequeña fluctuación acá en este lugar. Si aún no estamos bajo especificación, lo que hay que hacer es cambiar el proceso de 40-80 a 60-80, por ejemplo. Y bueno, en este caso, como ven, es mínima. Bueno, esto nos permite, digamos, conocer esto, nos permite tener una idea de cuál es la estrategia que tenemos que tener nosotros para un determinado proceso con el resuplido. Entonces, ¿cuándo se produce el resuplido? ¿Cada cuánto? ¿En qué momento, digamos, del alimentador? ¿Cuánto tiene que estar lleno el alimentador para producir el resuplido? Se hace todo este estudio, y todo este estudio no se hace en forma experimental, sino que para hacer todo este estudio hay que tener modelos, y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo funcionan, y esto es lo que se desarrolla también en paralelo, cómo funcionan el alimentador y cómo funciona el mezclador. Bueno, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora lo que les quería comentar es que esto puede producir, obviamente se pueden producir ciertos modos de falla en el sistema. Es decir, puede haber problemas en el sistema. Por ejemplo, si un material es altamente cohesivo y no puede ser pasado por un alimentador correctamente, o sea, el alimentador tiene muchísima fluctuación, puede ser que ese material no sirva para el proceso continuo. Bueno, o se pueda de alguna manera cambiar las propiedades para que ese material sí pueda ser producido de manera continua. Bueno, acá en la columna de modos de falla tenemos 7 preguntas que tienen que ver con sus respuestas van a tener que ver con si el modo de fallo está activo o digamos, no hay una falla del sistema. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿puede cada ingrediente ser introducido al flujo preestablecido? Yo quiero poner 20% del API. ¿Puedo poner 20% del API? Bueno, si no puedo poner 20% del API, bueno, obviamente no puedo ese producto, digamos, fabricarlo de esta manera. Pero además del 20% de API, lo quiero mantener en una fluctuación que sea muy chiquitita. ¿Se puede dar esto o el API es demasiado cohesivo y no me lo permite? Bueno, ¿el API se aglomera? ¿Hay aglomerados? Si hay aglomerados, podemos poner un molino para poder romper los aglomerados. Cuando pasamos todos los ingredientes por el mezclador, ¿estamos haciendo una mezcla homogénea? Por lo tanto, tenemos uniformidad de contenido controlada o no. Bueno, cuando se producen las tabletas tienen la solución preestablecida, la dureza preestablecida, etcétera, etcétera. Estas son las preguntas que, si la respuesta es sí, está todo bien, perfecto, no hay falla. Si la respuesta es no, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. Bueno, para saber si la respuesta es sí o no, por supuesto, tenemos que medir algo. Estas son las respuestas del sistema. En el caso, por ejemplo, de si hay una gran variabilidad o no, la pregunta número 2, en cada uno de los ingredientes, lo que vamos a mirar es la variabilidad del flujo de los alimentadores.
En el caso de si hay un fallo en la dureza, lo que miraremos será obviamente la dureza de las tabletas, etc. Cada una de estas respuestas del sistema está asociada a ciertas propiedades de los materiales. Y esto va de la mano con lo que dije anteriormente. Hay que conocer cuáles son las propiedades que determinan ciertos modos de falla o ciertas respuestas del sistema, como por ejemplo en el caso de cómo funciona un alimentador o cómo un material pasa por un alimentador. Estas propiedades son densidad, son cohesión, son compresibilidad de los polvos, ¿sí? En el caso de aglomerados, puede ser adhesión o puede ser electrostática, etcétera, etcétera. Todas estas respuestas, además, son monitoreadas por tecnologías analíticas del proceso, lo que se conoce como PAT. Por ejemplo, si existe una divergencia del flujo establecido o no, como lo vimos anteriormente, el PAT que está mirando eso son las balanzas del alimentador, que permanentemente está monitoreando si el flujo másico, digamos, de ese ingrediente es correcto o no. Bueno, si estamos mirando la uniformidad de contenido, por ejemplo, lo podemos hacer mediante la espectroscopía, ya sea de Raman o de NIAR. Si queremos ver si la fuerza de compactación es la adecuada, lo miraremos con los traductores de presión de la tableteadora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en todo el sistema tenemos sensores, los que podemos llamar PAT, que nos van diciendo, o que van hablando entre sí, van hablando con el sistema controlador, y le van diciendo al controlador si está todo correcto o si hay un problema. Habíamos hablado anteriormente que teníamos que desarrollar modelos para cada una de las operaciones unitarias. Vamos a ver por qué, pero acá lo que vamos a ver básicamente es qué hacen los modelos. Los modelos definitivamente lo que hacen es ser una relación entre los atributos críticos de los materiales y las variables críticas del proceso, los CMAs y los CPPs, con la respuesta del proceso, o sea, los atributos, los CQA, los atributos críticos de calidad, ¿no? Entonces son ecuaciones matemáticas o son modelos semiempíricos o probabilísticos, ¿sí? Son correlaciones entre estas cosas que están acá y esto que está acá. Se puede hacer, como dije, como de modelos desde mecanísticos, puramente físicos, o modelos matemáticos semiempíricos. Pero, ¿para qué sirven? Bueno, obviamente primero para entender el producto, si el proceso, si el modelo es molecular o es un modelo mecanístico, estamos entendiendo de qué estamos hablando, estamos entendiendo el proceso o cada uno de los procesos. Estamos entendiendo el producto en sí. Bueno, pero también, para entender el proceso, a veces no entendemos exactamente el producto, o sea, no tenemos todos los modelos que sean moleculares, pero sí tenemos modelos semiempíricos. Bueno, ¿cuáles son las variables, en lo que acabo de decir anteriormente, cuáles son las variables que afectan al producto final y de qué manera? Eso es entender el proceso. Y por último, sirve para controlar y para optimizar el proceso. ¿Por qué? Porque uno puede hacer análisis de sensitividad o puede seleccionar ciertos parámetros de control según el proceso, el producto final que quiera tener. Entonces, los modelos lo que hacen, de alguna manera, es yo poder predecir cómo va a ser el producto final dadas determinadas condiciones. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona todo esto. Acá tenemos un modelo integrado donde tenemos los alimentadores, el mezclador y la tableteadora. Y supongamos que en nuestro modelo yo le pongo, en la simulación, le pongo un pequeño saltito al alimentador, ¿no? Es lo que vemos acá en el recuadro amarillo, que se ve a muy gran escala, digamos, se ve un pequeño saltito, pero cuando uno hace un zoom, lo que ve es que el saltito va de 3 kilogramos por hora a, por ejemplo, 3,1. Bueno, si uno tuviera el modelo de todo el sistema, cómo funciona, lo que puede hacer es ver qué le pasa a ese saltito cuando pasa por el mezclador. Bueno, cuando pasa por el mezclador ese saltito se achica, como habíamos visto anteriormente, y si uno cambia los parámetros de control del mezclador, por ejemplo, si aumenta las revoluciones por minutos o disminuye el flujo o aumenta el flujo total, etcétera, etcétera, va a ver cómo va cambiando esta respuesta. Y llega un momento en que uno dice, bueno, esto es lo que yo quiero. Yo quiero que, dada una cierta perturbación, la perturbación sea disipada de forma tal que el producto siga estando bajo especificaciones. Bueno, para eso sirven entonces los modelos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener el hardware, tenemos que tener los alimentadores, mezcladores, etcétera, etcétera, determinados, ¿sí? Que es el equipo, es la torre que estamos viendo acá.
tenemos que tener los sensores en cada uno de los equipos, tenemos que tener un sistema de control que haga que todo hable entre sí, los sensores y los equipos, en tiempo real, y al mismo tiempo actuadores, digamos, que puedan, dado el control, si el control se necesita activar algo y se necesita cambiar algo en alguno de algunas partes del proceso, que eso se llama un ciclo cerrado, digamos, closed loop control, que pueda el control decirle a cada uno de las unidades operativas qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cambiar si hubo un problema. Todo esto tuve que decirlo antes de decir qué es lo que hace SysOps, porque probablemente si no, no se entendería qué es SysOps. Pero en definitiva, esta parte sí es fácil de entender. ¿Qué fue SysOps? ¿Qué hizo SysOps? ¿Cuál fue la creación? ¿Por qué se creó SysOps? Bueno, para generar un ecosistema académico e industrial que fuera capaz de desarrollar aplicaciones de manufactura avanzada. Y en ese sentido, digamos, el ecosistema juntó no solamente a la academia, sino a las agencias reguladoras como el FDA y USP, como ya dije antes, y a la industria. Cuando hablo de la industria, no hablo de la industria farmacéutica solamente, sino a los productores, digamos, de tecnología y a los integradores de tecnología. O sea, tenés que tener compañías que se dediquen a hacer control y compañías que se dediquen a hacer equipamiento para la manufactura, ¿no? Porque ellos son los que van a hacer, digamos, los instrumentos y van a ser las unidades operativas, van a fabricar las unidades operativas. Entonces, todo este ecosistema junto es lo que formó SysOps. ¿Y cuáles fueron los logros de SysOps? Bueno, ¿por qué puse acá del 2006 al 2016? Porque SysOps se creó con fuentes, con dinero proveniente del National Science Foundation, NSF, que puso durante 10 años, del 2006 al 2016, $100 millones, 10 millones por año, para generar todo este ecosistema. ¿Qué pasó después del 2016? Bueno, en Rutgers, el centro en Rutgers siguió trabajando, y cada uno de los centros siguió trabajando con el FDA, con la industria, y se generaron proyectos con la industria y con el FDA que siguieron sosteniendo el trabajo en SysOps. De hecho, el FDA puso alrededor de 14-15 millones de dólares entre el 2015 y el 2022 en proyectos individuales, y actualmente se está también colaborando con el USP, y lo que es importante tal vez para esta audiencia es cómo se colaboró con la manufactura, con la industria farmacéutica. Bueno, en este caso particular, acá tengo un listado de ciertas compañías, Johnson & Johnson, GSK, Bayer y Philips, que pusieron alrededor de 14-15 millones de dólares entre ellas, cada una por separado, para desarrollar ciertos productos o ciertos procesos. En algunos casos, como el J&J, ya el proceso estaba interiormente, pero digamos consultaban con nosotros, y en otros casos nosotros los ayudamos, digamos, a implementar los procesos dentro de la compañía. Bueno, entonces este es el modelo que utiliza SysOps para hacer que la manufactura avanzada se genere en la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los desafíos científicos y tecnológicos en los que está trabajando actualmente SysOps? Bueno, en cuanto a manufactura continua de dosis sólidas, lo importante en este momento es que se esté teniendo como ruta preferencial no la granulación en seco o en mojado, sino la compactación directa. Pero para eso, los APIs que no siempre quieren colaborar para que se los compacte directamente, muchas veces hay que generar ciertas pretratamientos, pero que tienen que ser de forma continua para que el API directamente salga del pretratamiento para llegar se integre, digamos, a todo lo que yo acabo de mostrar recientemente. También se está trabajando para hacer esto, se está trabajando en recubrimiento de sustancias activas por mecanofusión.
hay varias patentes en las que que sacamos en los últimos 2 o 3 años sobre esto, y la granulación seca en extrusores continuos. También trabajamos en sustancias activas poco solubles. Cuando las sustancias activas son poco solubles, tienen problemas de disolución, por supuesto, y cómo hacer para que ese API digamos, sea disuelto, sea un immediate release o sea un sustained release controlado. Y también trabajamos en diseño de procesos y productos basados en modelos predictivos, de lo que conté anteriormente un poquito, y en cómo hacer para que la manufactura, la industria farmacéutica acepte la manufactura avanzada y, bueno, y se ponga a trabajar en manufactura avanzada al mismo tiempo. Bueno, hablamos hace un ratito de cómo se hace el desarrollo de los procesos en batch. Este es el momento de hablar cómo se hace en continuo. De la preformulación se pasa a los experimentos diseñados directamente a escala de manufactura. Y eso es el gran cambio que hay entre el batch y el continuo. ¿Por qué? Como dijimos, porque la escala de manufactura de laboratorio y la escala de manufactura es simplemente, el equipo es el mismo, lo que cambia es la escala de tiempo. O sea, se puede, todo el sistema que acabamos de ver se puede hacer andar por 3, 4, 5 minutos si uno tiene 1 kilogramo de material, o por horas o por días si se tiene cientos de kilogramos a toneladas. Entonces, eso permite que todo lo que antes se hacía en etapas secuenciales, acá se puede hacer todo al mismo tiempo. Se puede desarrollar la formulación a escala de manufactura, o optimizar, porque la preformulación ya se hizo. Se puede desarrollar la parte analítica y se puede desarrollar los procesos y el control, todo al mismo tiempo. Eso obviamente genera que todo el proceso se pueda terminar en pocas semanas. En 6, 7 semanas, en 2 o 3 meses se puede desarrollar un proceso y un producto completo. En eso trabajamos justamente con la industria, ¿no? en implementar este tipo de técnicas. ¿Cuál es la receta? Bueno, la receta es esta que está acá. Acá hay 12 pasos que hay que seguir. Cada uno de estos pasos, ahora vamos a ver cómo están relacionados con lo que les acabo de mostrar. Todo lo que sea la preformulación, los experimentos de diseño a escala de manufactura y la optimización son están relacionados con estos primeros 4 casos. Es decir, primero se hace un diseño conceptual, es decir, cómo se va a hacer cuál es el desarrollo que hay que hacer. ¿Se puede hacer por compactación directa o no? ¿Cuál es la ruta que se va a utilizar? ¿Cuáles son las unidades operativas que se van a usar? ¿Se van a usar estos alimentadores o se van a usar los otros? ¿Se van a usar estos tornillos o se van a usar los otros? ¿Qué tipo de mezclador se va a usar? Bueno, muchas veces ya la planta está determinada, no se puede cambiar la planta, lo que hay que hacer es adaptar la formulación a una determinada planta, ¿no? Entonces el diseño conceptual en ese caso consistiría en ver cuáles son cómo cambiar los parámetros de los procesos para que una cierta formulación sea eficiente o se pueda fabricar. El segundo gran paso, digamos, es una vez que se tiene toda esta parte de la formulación ya está hecha y ya se sabe cuáles son las rutas de fabricación o de manufactura, es el desarrollo analítico a escala de manufactura. Se hace todo el PAT, para eso hay que caracterizar la performance a lazo abierto, hay que desarrollar y verificar que funcione bien o que los sensores analíticos que hacen las calibraciones, etcétera, correspondientes, e implementar los sensores en la línea. Muchas veces los sensores ya están implementados en la línea, lo que hay que hacer es hacer toda la parte de calibración, etcétera, etcétera, de la formulación que se eligió, ¿no? Y por último, es el desarrollo de los procesos a escala de manufactura, o sea, toda la parte de control, la integración de software y la validación de lazo cerrado. Bueno, la integración de software muchas veces ya también viene incorporada cuando uno ya tiene toda la línea armada, o sea, el paso 10, pero muchas veces hay que determinar cuál es la arquitectura de control que se va a emplear. Por ejemplo, lo que hablamos inicialmente en el resuplido,
bueno, cuándo hay que hacer el resuplido, con qué frecuencia, y eso va a depender de la formulación y de las propiedades de los materiales, etcétera, etcétera. Bueno, y hay que finalmente hacer la validación del lazo cerrado, es decir, ¿funciona o no funciona? Cuando hay un problema, y lo genero yo el problema, ¿no? A un cambio en alguno de los alimentadores, ¿puedo retroalimentar y decirle a un actuador, cambiar y divertir, digamos, cierta porción, digamos, de lo que se manufacturó y en forma eficiente y de forma tal que no se esté aceptando material que no se debe aceptar? Bien, eso sería toda la última parte, que es la validación de lazo cerrado. Y por último se puede hacer la optimización. Lo muy importante que hay que hacer finalmente es la transferencia de la tecnología del lugar donde se desarrolló, que puede ser CISOPS o puede ser alguno de los CMOs, a la unidad, digamos, GMP, o a la manufactura, digamos, a la industria, ¿no? Esto sería el desarrollo, el modelo, digamos, de cómo se desarrolla y cómo se transfieren los conocimientos de un CMO o de un lugar como CISOPS a una compañía. Para terminar, quisiera dar un pantallazo de qué es lo que esperamos, qué es lo que creemos que va a ocurrir en los próximos 10 años. En principio, los entes regulatorios van a aumentar las expectativas que tengan con respecto a la calidad de los productos, precisamente porque la manufactura avanzada permite esto, y lo van a incentivar, el que se produzcan estos en la manufactura avanzada, y van a proveer incentivos para que esto ocurra. Como el método batch es intrínsecamente menos capaz que el método continuo, el método continuo va a empezar digamos, a tener más auge, y se va a empezar a implementar mucho más. La industria genérica creemos que va a empezar a envolverse también en forma creciente, debido a que toda la ola la va a llevar a que empiece a hacer también manufactura avanzada, y por eso es que hice hincapié en la pregunta qué es lo que va a hacer Latinoamérica, ¿no? Y otras partes del mundo. El otro gran punto que acabo de tocar en el slide anterior es que los sólidos orales van a ser dominados por métodos de compactación directa. Entonces, se va a empezar a desarrollar tecnologías como las que nombré, no detallé, pero nombré, que se están empezando a trabajar en CISOP, que permitan modificar propiedades de los activos para que se puedan, esos activos, manufacturar, los productos se puedan manufacturar por compresión directa. Y entonces la ruta de wet granulation, o granulación es mojado, perdón, se va a usar cada vez menos. Todas las compañías ya están yendo hacia ese lugar, ¿no? Las compañías principales. Y por lo tanto se van a producir también un cambio muy rápido, un crecimiento muy rápido de esos métodos continuos en también la producción de activos de origen biológico y de inyectables. Todo esto es lo que viene. Actualmente, como dije, la de sólidos orales está en pleno auge. Los otros vienen detrás, pero van a venir en los próximos 10 años. Como comentarios finales, quería hacer énfasis nuevamente en que la industria está en marcha hacia las manufacturas avanzadas, que la principal o la número uno de las manufacturas avanzadas que está funcionando en este momento son las de dosis sólidas orales. Quería hacer hincapié también en la pregunta que hice en algún momento, qué es lo que va a hacer la industria en Latinoamérica. Para eso, para moverse en la dirección de la ola, deberían alinear a los entes gubernamentales con la industria y tener ciertas relación con la academia o con la consultoría que las pueda ayudar a producir este cambio. Y si se quieren subir a la ola y producir medicamentos para el consumo externo, en algún momento van a tener que alinearse con el mundo y empezar a generar manufactura avanzada. Por lo tanto, es importante entender cuáles son las vías más eficientes para que una compañía en forma individual pueda empezar a tener a entrar en la manufactura avanzada. Yo no digo que no esté ocurriendo,
Yo digo que yo no tengo conocimiento de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Creo que en Brasil hay un poquito de esto, pero no sé en otros lugares. Lo primero que tiene que hacer la compañía es tomar una decisión de negocio. Después es generar un equipo de entre 3 y 7 personas y capacitarlas en las tecnologías que hayan elegido. Esto puede llevar un año aproximadamente. Después realizar casos de estudio en colaboración con alguna entidad con experiencia en la tecnología que quieran implementar. Esto es o CMOs, como estuve diciendo anteriormente, o un centro, por ejemplo, como el CISOPS, en el que yo trabajo. Pero puede haber otros, hay otros en el mundo. Esto también puede llevar alrededor de un año. Mientras se está trayendo a la gente, esa gente puede empezar a trabajar en estudios en colaboración con algún centro de experiencia. Obviamente lo ideal es empezar con casos sencillos de compactación directa y al mismo tiempo que se está haciendo estas dos cosas en los primeros 2 años, si se tomó la decisión, lo que hay que hacer es comprar o montar y validar una planta GMP en paralelo. Esto puede tardar entre 2 y 3 años, pero si uno lo empieza a hacer, cuando terminó de hacer la primera parte, va a llevar 5 o 6 años de hacer todo esto. Pero si uno lo empieza a hacer esto al mismo tiempo que creó el equipo de trabajo y que empezó a realizar casos de estudio afuera, todo este proceso puede llevar alrededor de 3 años. Y finalmente transferir los conocimientos que se obtuvieron de los CMOs o lugares como CISOPS, de la actividad con experiencia, al interior de la compañía con casos de estudios que se realicen en la propia planta. Y esto sería un poco lo que les quería comentar, cómo sería la manera en que una compañía puede implementar manufacturas avanzadas en procesos de 3-4 años. Con esto termino la exposición. Desde ya agradezco mucho su atención y estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo y toda la información compartida. Ya tenemos aquí una pregunta para que podamos pasar a esos temas. Nos consultan, ¿con este sistema cuál sería el número de lote por día, hora, etcétera, o ya no se usa? Bueno, los lotes son flexibles. Uno determina, la compañía determina cuál es el tamaño del lote para determinado proceso. O sea, el lote puede ser, depende de la estrategia de la compañía, puede ser de horas de producción, puede ser de días de producción. Así que el lote puede variar entre los cientos de kilogramos a miles o hasta millones de kilogramos. Eso depende de lo que le convenga a la compañía. Cuando hace la aprobación, eso es parte, digamos, del proceso. Tiene que definir cómo va a definir al lote. Y eso lo hace la compañía. Y el FDA o el ente regulador le va a aceptar o no y va a poner los peros o no a lo que diga la compañía. Pero sí, el lote es flexible. Ok, muchas gracias. Preguntan si las buenas prácticas de manufactura aceptan este método continuo. ¿Cómo? ¿Si están aceptadas? Las buenas prácticas de manufactura, las GMPs, ¿aceptan este tipo de método continuo? Sí, por supuesto. De hecho, como dije anteriormente, el FDA tiene, ya primero que ya aceptó 6 productos, estos productos están en el mercado actualmente, desde el año 2015. Además, en el año 2019 publicó guías para manufactura continua, y como dije también anteriormente, en el año 2021, ahora hace pocos meses, el ICH también generó las guías de manufactura continua que están publicadas, digamos, en su sitio. Sí, efectivamente. Ok, muchas gracias. Nos consultan también, de acuerdo a su experiencia, hablando de productos polifármacos, ¿cuántos principios activos han trabajado por formulación? Bueno, eso depende del producto en sí, pero hay productos que tienen un solo API
y hay productos que tienen varios. No hay una... O sea, en nuestro caso particular nosotros tenemos cinco alimentadores. Así que si uno tiene 1 o 2 alimentadores con excipientes, uno puede poner 1, 2 o 3 APIs. Pero digamos, en principio no debería haber, no hay restricciones. Lo que pasa es que los controles van a ser mucho más difíciles de hacer cuando uno tiene más APIs, ¿no? Por supuesto. Pero sí, en principio puedes tener 2, 3, 4, 1. Perfecto, muchas gracias. Nos consultan, para que un proceso sea válido para manufactura avanzada, ¿la cantidad de producción tiene un mínimo de kilogramos de trabajo? No, no que yo sepa. No que yo sepa. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Nos las pueden dejar en el espacio del chat o preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que pues ya estamos con todas las dudas que tenían los participantes. En nombre de Hexport queremos agradecerle mucho por su tiempo, por toda la información compartida. Sabemos que todos son datos muy importantes y relevantes para acceder a nuevas tecnologías, a nuevos procesos e incursionar en todas estas nuevas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte del evento y por brindarnos esta conferencia. Seguimos siempre en contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Y bueno, si hay más preguntas y las quieren hacer en forma por email, no hay ningún problema, me las hacen llegar y bueno, con gusto. Con gusto, sí. Si alguien me hace llegar alguna pregunta, pues con mucho gusto yo se las estoy trasladando. Muchas gracias por su tiempo. Espero que todos tengan una feliz tarde. Los invitamos a nuestra última conferencia que inicia ahora a las 5 de la tarde. Es sobre transformación digital. Esperamos que también puedan participar. Les vamos a dejar el link en el espacio del chat. Muchas gracias a Gerardo y a su equipo, a la Universidad Rogers, y esperamos pues seguir siempre en contacto. Muchas gracias, igualmente. Gracias, feliz tarde. Igualmente.